בשמיים קריאה, הקרא במים עליותיו, הסמבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בתיבות עולם ועד. Hello there, I'm Claude Ezaguri and I'm pastoring the Morning Star Fellowship in Tiberias. Soy Claudio Seguri, estoy pastoreando la comunidad Estrella de la Mañana en Tiberias. I received the Lord in 1983 Me encontré con Jesús en in 1983 Israel. en Israel. At that time I was a religious Jew. En ese tiempo yo era un judío religioso. I just had, in the early 80s I had a spiritual search. I wanted to know the truth. En el 1980 yo estaba buscando de Dios y buscando la verdad. And I heard on the radio, I heard the man speaking in English. Escuché a un hombre en la radio hablando en inglés. It was a station, a broadcasting station from another country. Era una estación de radio que daba el programa desde otro I didn't país. know where it came from. No sabía dónde But venía, he was speaking on the book of Isaiah. pero estaba hablando del libro de And how Isaías Jesus was prophesied in the book of Isaiah. y cómo Jesús había sido profetizado en el libro de And when Isaías. I heard that, I was surprised because I thought the rabbis never told us about this. Cuando escuché eso me quedé muy sorprendido. Dije, los rabinos nunca nos han hablado And de I esto. went to check every verse in my Jewish Bible. Entonces fui a mi Biblia judía para revisar y verificar cada uno de esos And versículos. that's how I received the Lord. Y así es como recibí al Jesús. And then I thought, well, now I'm the only Jew who believes in Jesus in Israel. Así pensé, ahora soy el único judío que cree en Jesús en Israel. And so I don't know what to do. I must tell them. Yo no sé qué hacer, tengo que I decírselo a thought ellos. maybe I should write a book. Pensé, tengo que escribir un libro. And then I thought, well, I'm going to start with my wife. Y dije, voy a empezar con mi esposa. Maybe I should not have done this. No debería haberlo hecho, pero... But I went to my wife and I said to her, I found the truth. Y le dije a mi esposa, fui a ella, le dije, mira, encontré la verdad. Jesus is the Messiah of the Jews. Jesús es el Mesías de los She judíos. said, you're crazy. Y me dijo, estás muy loco. This is not for the Jews. Jesús no es para los judíos. And so for 2 years we had two difficult years. Por 2 años, tuvimos 2 años bien We difíciles. wanted to divorce. Queríamos divorciarnos. Then as we were on the verge of divorce, I met somebody Y al estar al punto de divorciarnos, encontré a alguien who was a Christian. que era cristiano. And, she introduced me to other believers in Israel. Y ella me introdujo a otros creyentes en Jesús en And Israel. so when I met them, I said, I have a problem. My wife wants to divorce me because of my faith. Cuando me encontré con ellos, les dije, tengo un grave problema. Mi esposa se quiere divorciar de mí por causa de mi fe en And he Jesús. said, that's not a problem. Y él me dijo, no, eso no es un Pray problema. for your wife every day. Ora por tu esposa todos los días. And I took this very seriously. I prayed for my wife every day. Lo tomé muy en serio y oré cada día por mi And esposa. at that time we didn't talk together. En ese momento no estábamos hablando But I juntos. saw that every day she was reading the Bible. Veía que cada día ella leía la Biblia. Then she came to me and she said, now I know the truth. I found it. I had an encounter with Jesus. Y un día ella vino y me dijo, ahora yo sé cuál es la verdad porque tuve un encuentro con And so Jesús. that's how she received the Lord. Así fue como ella recibió al Señor. And the Lord rescued my wife and my marriage. Así que fue como Dios rescató a mi esposa y mi And matrimonio. I thought, if prayer works so well, then I'm going to pray for my children. Si la oración funciona tan bien, voy a orar por mis hijos. Then I prayed for my children and they got saved. Oré por 3 de mis hijos y ellos fueron salvos. But I had another son who was adopted. Tenía otro hijo que había sido adoptado. And he didn't want to hear about Jesus. No quería escuchar So acerca I de prayed for Jesús. him every day for 1 year. Oré por él todos los días por un año And entero. then he came to me and he said, I don't know what is going on in me, Y vino y me dijo, no sé qué es lo que me está but pasando. I feel attracted by Jesus. Me siento atraído a Jesús. And he received the Lord. Y él recibió a Jesús. Then I thought,
if prayer works so well, I have to pray for my mother. Si la oración funciona tan bien, tengo que orar por mi Because my mamá. mother was very anti-Christian. Mi mamá era muy anticristiana. So I prayed for my mother every day. Oré por mi mamá todos los And días. she was in France. She came to Estaba en she came Francia. to Israel. Vino a I Israel, shared my faith with her. le compartí mi fe con She ella, didn't receive it. pero ella no lo She recibió. went back to Israel. Se fue de vuelta, you mean France. To France, sorry. Se fue de vuelta a And Francia. I kept praying for her every day. Me mantuve orando por ella todos los When días. I went to France. Cuando fui a Francia, I shared my faith with her. compartí mi fe con ella, She said to me, "This is impossible. y me dijo, esto es imposible. I can only believe it if you show it to me in my father's Bible." Solamente lo creeré si me lo muestras en la Biblia de mi papá. And my grandfather was an Orthodox Jew. Mi abuelo fue un judío ortodoxo. When he died, he left his money to his 5 sons. Cuando murió, le dejó su dinero a sus 5 But hijos, to my mother, he didn't leave anything. pero a mi madre no le dejó He called nada. her, he blessed her, La llamó, la and he bendijo said, "I leave you only one thing, y le dijo, solamente voy a dejar una my cosa, Bible." mi Biblia. And so my mother received I showed my mother in my grandfather's Bible that Jesus is the Messiah of the Jews. Así que yo le mostré a mi mamá en la Biblia de mi abuelo que Jesús es el Mesías de She Israel received the Lord. y recibió al Señor. Then I said, now I have to pray for my 3 sisters. Y luego dije, yo voy a tener que orar por mis 3 I hermanas. prayed every day for my 3 sisters. Oré cada día por mis 3 hermanas. Span of about 10 years, they got saved one after the other. Y en un periodo de 10 años, ellas recibieron al Señor. So please pray for your family. Por favor, oren por su And familia. pray for the Jewish people, because this is the time for the Jewish people to be saved. Y oren por los judíos porque este es el tiempo para que ellos sean salvos. Okay, this is a very big question. Es una pregunta muy grande. But I want to give some clues here. Quiero darles algunas pistas. A lot of Christians don't know enough about Israel in God's plan in the end time. La mayoría de los cristianos no saben suficiente en cuanto al plan de Dios para Israel en los tiempos finales. God has a plan for the end time. Dios tiene un plan para los tiempos finales. First, he wanted to establish the state of Israel. Primero Él quiso establecer el Estado de Then Israel. he wanted the Jews to be saved. Luego Él quiere los judíos se Then salven. he wants to use the Jews for the salvation of the world. Y luego Él quiere usar a los judíos para la salvación del mundo entero. I could quote many scriptures, but I'm going very quick now. Yo les podía dar muchas escrituras, pero voy a hacerlo rápidamente. God's plan for Israel is, according to the Bible, El plan de Dios para Israel, acuerdo a la Biblia, which means Israel with the biblical borders. Israel con sus límites bíblicos. Why? Because it's the land that God gave and promised to Abraham, Isaac, and Jacob, and the descendants of Jacob. ¿Por qué? Porque esta es la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob y los And descendientes de also ellos. because at the end we know that Jesus is going to put his feet on Mount Zion in Jerusalem. Y también porque la Biblia nos dice que Jesús pondrá sus pies en el monte Sión, en el monte de los olivos. Now, the nations don't understand these things. Las naciones no entienden estas And cosas out of ignorance, they're making a big mistake. y por causa de su ignorancia están cometiendo graves Because errores. in the book of Joel, in En el libro de Joel, the third chapter, en el capítulo the 3, first verses, versos 1 y it's 2, written that God will judge the nations dice que Dios juzgará a las and he will naciones bring them in the valley of Jehoshaphat. y los traerá al valle de Josafat. And there he will judge them according to 2 things. Y allí les juzgará en base a 2 His cosas. people Israel
su pueblo Israel his land that they have divided. y la tierra que ellos han dividido. He said that they have divided. Dice, ellos han dividido mi tierra. So it might well be that this land will be divided by politicians. Puede ser que esta tierra sea dividida por los políticos. The United Nations are pushing for a peace treaty in the Middle East. Las Naciones Unidas están empujando un tratado de paz en el Medio Oriente. The peace treaty includes the division of the land. Ese tratado de paz incluye la visión que tienen de esta tierra. Even in Israel, we have most of the political parties are for two nations, the Jewish nation and the Palestinian nation. Aún aquí en Israel, la mayoría de los partidos políticos favorecen los dos estados, ¿verdad? El estado para los judíos y el estado para los In palestinos. order to do this, they have to divide the land and to divide Jerusalem. Para hacer eso tienen que dividir la tierra y tienen que dividir Jerusalén. And if they do this, they come against God's plan. Te damos gracias, Señor, por traernos acá We thank you that in the end your perfect will be done. y sabemos que al fin tu perfecta voluntad será hecha, And we Señor. do ask you, Lord, to bless Israel, Jews and Arabs. Y te pedimos que tú guíes a Israel, tanto judíos como árabes, Bless the nations les bendigas a ellos y a las in their naciones study of the scriptures, al estudiar las that escrituras, they may not fall into the trap of the enemy. para que no caigan en la trampa del And so enemigo. I pray, Lord God, that Oro, Señor, true biblical teaching may reach the churches que esta enseñanza bíblica alcance a toda la in iglesia, all of South America and Central America, en toda Centralamérica y so Sudamérica, that people will know, para que la gente the sepa, Christians will know your will, Lord, que los creyentes sepan tu voluntad, and Señor, will act according to your will and pray according to your y que actúen de acuerdo a tu Your word. voluntad y oren de acuerdo a tu in voluntad. Yeshua's name. En el nombre de Amen. Jesús. God Amén. bless you. Hello, my name is David Loden. I'm been a pastor in Israel for 35 years. Mi nombre es David Loden, he sido pastor en Israel por 35 años. But my original calling in life is to be a musician, and I am still one. Mi llamado original es ser músico, todavía lo soy. All the time when I was a pastor, I was writing music, Todo el tiempo mientras he sido pastor estaba escribiendo música, but it was almost like I was wearing two hats. como si yo llevara dos sombreros a la vez. And at one point when I got to be 76 years old, I thought maybe I should take one of the hats off so I could fill the other one completely. Cuando tenía 76 años sentí que debía de quitarme uno de los dos para poder hacer el otro bien hecho. And so I retired from being pastor, Me retiré de ser pastor, and I now compose music, ahora escribo y compongo música and I am a conductor of a nationwide believing choir. y soy director de un coro mesiánico de toda la nación de And Israel. I produce concerts, Y produzco conciertos. and that's who I am. Eso es lo que yo soy. Well, that's a very interesting story, very long story. I'm sure that you don't have time to get all of this, but Es un testimonio largo, pero voy a tratar de abreviarlo. I'll give you the short version. Le voy a dar la versión abreviada. All my life I have been in music and in the theater, Toda mi vida he estado en la música y en el teatro. and at one point in my life, in the New York theater, I started doing a number of drugs, En el teatro en Nueva York estuve haciendo algunas obras allá. and I figured that I better get out of the theater before the theater threw me out. Decidí salirme del teatro antes de que el teatro me echara. And so I went out to live in the woods in the west coast of the United States. Me fui a vivir a la parte del bosque, en la parte occidental de los Estados Unidos. There I met a woman who is now my wife, Allí me encontré con una mujer que ahora es mi esposa. and the two of us came to the Lord together. Y juntos vinimos a Jesús. I don't know, I hope this translates into proper Spanish, but I was a city hippie and she was a woods hippie. Yo era un hippie de la ciudad y ella era un hippie de la selva. And it was in that state that the Lord Yeshua found me.
Y es en ese tipo de condición que Jesucristo me halló. To make a very long story short, Para hacer una historia larga o corta, I had heard the gospel hundreds of times in my life, había escuchado el Evangelio cientos de veces en mi vida. and I never took it seriously. Nunca lo tomé en serio. I even laughed at it. Me reí mucho de él. But I saw the gospel lived in the life of a person, Pero vi el Evangelio hecho vida en una persona. a man who came down into the woods to see us. He was not a hippie, he was a very straight churchgoer. Era un hombre muy derecho que venía a la selva donde estábamos a visitarnos. In his factory, he would hire the hippies and love them and help them. En su compasión, él amaba a los hippies, les buscaba y les daba siempre su This cariño. was very unusual in that area. En esa área era muy difícil que un miembro normal de una iglesia hiciera eso. One day I went to him and I said, "Why are you so different than all the other people around here?" Un día me fui a él y le pregunté por qué eres una persona tan diferente a todas las personas que están alrededor. Understand, I didn't know he was a Christian. Yo no sabía que él era He creyente, never. nunca era muy vocal en cuanto a su fe. So he said it was almost like he was waiting for the question. Era como que él estaba justo esperando que le hiciera la pregunta. And he shared Jesus with me. Y compartió a Jesús conmigo. And he said, "You really need to know Jesus." Y me dijo, ¿realmente necesitas conocer a Jesús? I said, "Well, I've heard this gospel many times, but I Le never dije- took it seriously. He escuchado muchas veces este evangelio, nunca lo he tomado en serio. I have a million questions." Tengo 1.000.000 de preguntas. You know, they say about Jewish people, they all have millions of questions. Dicen que los judíos tenemos millones de preguntas. 2 Jews, 20 questions. 2 judíos, 20 preguntas. So I started asking him questions. Empecé a hacerle preguntas a In él. his house after work, En su casa, después del you trabajo, would find his house full of hippies. encontrábamos su casa llena de hippies. And all of them asking questions. What is this? Y todos haciéndole preguntas. ¿Quién es este Jesús? Explain this in the Bible. Explica esto en la Biblia. And he would pray for us. Oraba por And he nosotros would explain to us. y nos explicaba And he would love us. y nos amaba. And he did this for months and months. I don't know how he did it. Y lo hizo esto por meses y meses. One day, Un día I sat there in front of him and I said, "I cannot think of any more questions." me senté delante de él y dije, ya no puedo pensar en ninguna pregunta más. He said, "Then I ask you a question. Y entonces él fue y me dijo, le voy a hacer yo a usted una pregunta ahora. Would you kneel down here with me and pray with me?" ¿Te arrodillarías conmigo ahora y orarías conmigo? He said, "I don't have any choice. I'm finished with the questions." So we prayed. No tengo otra alternativa, ya se me acabaron todas las preguntas. Oh, I knew in that moment Sabía que en ese momento I had done the one true thing in my life that I would never regret. sabía que había hecho la mejor cosa que podía hacer y de la cual nunca me lamentaría. No fireworks, No hubo mucho no escándalo, great music. no había mucha música. I just felt a little key Sentí que una llave turn in my heart. giró en mi corazón. And that was truth. I knew it. Y eso supe que era la verdad. A month after that, I am working in this factory where he was the manager. There is a need of the gospel being presented to my people. Hay una necesidad de presentar el evangelio a mi pueblo. When you say, is there a need for gospel being preached? I have to say, well, it depends on what you mean by preaching it. Cuando tú dices hay que predicar el evangelio, la pregunta es, ¿qué quieres decir con predicar? My own testimony, as you have heard, I had been preached to many times. Mi propio testimonio es que muchas veces me predicaron, But I came to faith when I saw the gospel lived in someone's life. pero vine a la fe cuando vi el evangelio vivido a través del testimonio de And alguien. if we, as believers in Jesus, will live the life of the gospel, Si nosotros como creyentes en Jesús vivimos la vida del evangelio, if we will keep ourselves from sinning with our mouths, either to others or to one another, si paramos
paramos de pecar con la boca contra otros y a nosotros mismos, if we will truly love the people with our hearts and not just love because we can put their names on a prayer letter, si nosotros amamos la gente de todo corazón, no simplemente por ponerlos en una carta de oración, Jews understand love. los judíos entienden el They amor always respond to love. y siempre van a responder al amor. Preaching, Predicar, if it's done in this manner, yes. si está hecho en esta forma, sí. But most important is that the gospel be presented to my people as a living reality. Pero lo más importante es que el evangelio sea presentado a mi gente como algo, una realidad viva encarnada en las personas. Major portion of my life, Lord, you know I was raised in Southern California. Una porción muy grande de mi vida fui criado en el sur de California. When I was a child, most of my friends were Mexican. Cuando era niño, la mayoría de mis amigos eran mexicanos. We even used to play as a small child in Spanish. Como niños pequeños solíamos jugar en español. And I've, of course, since then forgotten it. That's been many years ago. Y desde entonces me olvidé mi español por tantos años que han pasado. Father, I want to ask you to be merciful to Padre, the te pido people que tengas misericordia de la gente de México and in all of the Latin American countries. y todos los países latinoamericanos. We ask you, Father, that as the living gospel is necessary for Israel, Te pedimos que como el evangelio vivo es necesitado por los judíos, so we believe it to be necessary for every people. también creemos que es necesario para toda nación. We are all as believers in Jesus, we are one people. Todos los que creemos en Jesús somos un We solo are pueblo. all sons of the same Father if we believe in Him. Todos somos hijos de un mismo Padre si creemos en Jesús. We are all parts of that heavenly kingdom. Somos parte de ese reino celestial. In the kingdom of heaven there is no partition, some for Jews and some for Arabs and some for Mexicans. En el reino de los cielos no hay división, judíos o gentiles, árabes o mexicanos. There is one kingdom of God. Hay un solo reino de Dios. I pray thee, God, open the gates of the kingdom of God Te pido, Señor, que se abran las puertas del reino de los cielos to millions and millions of para millones y millones people in Mexico de gente en México and in Central America y en Central and in América South America y en Suramérica and of course also in Israel. y también en Israel, Señor. Keep us from evil Guárdanos del mal and protect us from the evil one y protégenos del maligno. and give power to our lives Da poder a nuestra vida and our words. y a nuestras palabras. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.